Hermanos, los saludamos, deseamos que Dios los bendiga. Vamos a leer en la epístola a los Hebreos capítulo 3, versículo 1 y una partecita del versículo 2 que dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Uno de los objetivos centrales de la epístola a los Hebreos es animar a la iglesia a que siga oyendo hasta el final el evangelio anunciado por nuestro Señor Jesucristo y que no se desvíe escuchando a otras voces contrarias. En forma de ejemplo, esto es como si un joven recibiera un buen consejo de su padre sobre cómo debe vivir, pero al salir de casa, ese joven comenzara a escuchar otras voces sobre cómo ganar dinero, incluso de manera injusta. ¿Qué es lo que quisiera el padre? Que su hijo no los escuchara a ellos, porque sabe que los malos consejos llevarán a su hijo a un destino muy distinto al que él desea para él, y posiblemente incluso a la cárcel. El padre de ese joven desearía que su hijo oyera su consejo hasta el final de su vida. De manera similar, la epístola a los Hebreos anima a la iglesia, a pesar de tantas voces, a seguir oyendo la voz de Dios hasta el final. Y esa voz de Dios es el evangelio de nuestra salvación. Por esto, esta epístola inicia diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, aquí se está refiriendo al Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor a los Hebreos resalta el hecho de que Dios nos ha hablado a la iglesia por medio del Hijo, es decir, por medio del Evangelio. También en el capítulo 2 de esta epístola el autor dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y es que esta epístola a los Hebreos trata uno de los aspectos más delicados de la iglesia, que no todos los que han oído la buena palabra de Dios, no todos los que han oído el Evangelio y han participado en la iglesia, permanecerán hasta el fin en la fe. Por esto, el autor de la epístola a los Hebreos, que por cierto no se sabe quién es, pues no hay evidencia bíblica acerca de él, este escritor es movido por Dios para entregar un mensaje a la iglesia muy importante, que es: atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este mismo mensaje lo encontramos en Hebreos 3:1, que hoy estamos leyendo, y que dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Notemos cómo este mensaje no está dirigido a los inconversos, sino, como dice este texto, a los hermanos santos, a los que son participantes del llamamiento celestial, este llamamiento del Evangelio, el cual ellos han dicho que creen al Evangelio y participan de ese llamamiento. Esta epístola está dirigida a la iglesia, a los que han oído ese Evangelio de la salvación por fe. Podríamos decir a los que se han bautizado confesando la fe cristiana, porque el bautismo es una confesión de fe. Por eso este texto hace énfasis en aquellos que han hecho esta profesión y dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Bueno, aquí la palabra profesión se refiere a una confesión de fe a la que uno ajusta su vida. Así que estos son los destinatarios de este mensaje. Y precisamente los que creen en el Señor, los que creen al Evangelio de nuestra salvación, que el Señor, siendo Dios, tomó forma humana para tomar nuestro lugar en la cruz y llevar ahí nuestros pecados para que nosotros seamos perdonados,
a nosotros, a los que creemos esta confesión de fe, es enviada esta palabra, esta epístola a los hebreos. Esto nos enseña que desde los primeros años de la iglesia, algunos que habían hecho su profesión de fe solo estuvieron un tiempo confesando esa fe o viviendo de acuerdo a esa fe, pero después se apartaron oyendo otras voces distintas al Evangelio. Esta epístola a los hebreos se estima que fue escrita poco antes del año 70 después de Cristo, porque la epístola habla del templo y de los sacrificios que hacían los judíos, y este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces, desde los primeros años de la iglesia se daba este doloroso acontecimiento, que muchos que confesaban la fe por un tiempo se apartaban oyendo otras voces. Pero ¿cuáles eran esas voces que los convencían o los seducían a los primeros cristianos? Hay pasajes de la Escritura que muestran que una de estas voces engañosas era la de los judaizantes, aquellos que querían que la iglesia se volviera a someter a los rudimentos de la ley, a los pactos de la ley. Los obligaban a circuncidarse, a guardar el sábado, a comer ciertas comidas de acuerdo a la ley o a sus costumbres. Y esta corriente judaizante era tan fuerte que, por ejemplo, el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 3, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros», les decía el apóstol Pablo. «¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?». Vemos qué fuerte es esta exhortación. Pero ¿por qué era tan duro el apóstol Pablo con los Gálatas solo porque se estaban judaizando? Bueno, porque la señal que distingue a la verdadera iglesia es esta, que permanece hasta el fin en la fe, es decir, en las doctrinas de la gracia. Por esto la exhortación a los que se estaban judaizando debía quedar clara. Pero también la Biblia nos dejó un mensaje para nosotros, los que hemos alcanzado estos últimos tiempos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la primera epístola, capítulo 4, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe», es decir, se desviarán de la fe, de la doctrina. La palabra la fe normalmente cuando lleva el artículo la, normalmente se refiere a la doctrina de la gracia de Dios, el Evangelio. Y dice que algunos apostatarían de este Evangelio, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que la exhortación de Hebreos 3:1 también es para nosotros, porque en los últimos tiempos algunos se desviarán de la fe, es decir, de las doctrinas fundamentales de la gracia, y esto lo harán oyendo a espíritus engañadores, esto es, a predicadores que van a desviar de la fe a algunos. Por esto el escritor a los hebreos le escribe a la iglesia y le dice: «Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión», es decir, el mensajero, el intermediario de esa fe que predicamos, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Notemos cómo el autor a los hebreos está resaltando el carácter fiel del Señor Jesús, pues el Señor nos predicó el Evangelio con toda fidelidad al Padre. En medio de toda su aflicción en su vida y en su muerte, el Señor predicó fielmente el Evangelio. ¿Por qué nosotros seríamos infieles al Evangelio? ¿Por qué dejaríamos la sincera fidelidad a Cristo? Es decir, ¿por qué dejaríamos el Evangelio que Él nos predicó?
¿Por qué nos iríamos al misticismo y a aparentes manifestaciones espirituales que no tienen sustento en la Biblia? ¿Por qué nos iremos a un cristianismo emocional más que escritural? ¿Por qué nos volveríamos al mundo como si el mensaje del mundo fuera más fiel que el del Señor? El escritor a los Hebreos nos recuerda que el Señor es fiel y que nosotros debemos considerar este hecho para que nosotros seamos fieles también. Este texto llama al Señor como apóstol, porque esta palabra se refiere a un mensajero que representa al emisor de ese mensaje, a alguien que es enviado. Y después le llama al Señor como sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Es decir, un sacerdote es aquel que está ante el pueblo de parte de Dios y que está ante Dios de parte del pueblo. Como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y con esto el escritor a los Hebreos nos deja ver que no hay nadie más excelente para comunicarnos el mensaje que nos da vida eterna, el evangelio de nuestra salvación. Ningún judaizante, ningún aparente apóstol ni aparente profeta debe hoy cautivar a la iglesia y separarla del mensaje de fe y de gracia del evangelio. Algunos le han llamado a la era que vivimos la era de las comunicaciones. Qué fácil es hoy acceder a tantos mensajes, a muchas voces. Toda la información está disponible, pero en medio de todo este ruido, en medio de tanta voz que se levanta, la Biblia llama a la iglesia a permanecer fieles en su profesión de fe, en las doctrinas de la gracia, en el evangelio de nuestra salvación. Así que, hermanos, si llegaran a nosotros personas ofreciéndonos una vida mejor, si aún nos ofrecieran todos los reinos del mundo, pero si su mensaje se opone al mensaje escritural que nos ha dado el Señor Jesús, no los oigamos, no los sigamos. Su mensaje podría llevarnos a un destino muy distinto al que Dios nos ha llamado. Si vinieran a nosotros personas con nuevas doctrinas, si esos mensajeros trajeran una Biblia en su mano, pero sus mensajes no se ajustan al evangelio bíblico escritural, no los oigamos. Su mensaje podría llevarnos a un destino diferente. Si vinieran a nosotros las aflicciones y en medio de esas aflicciones hubieran voces, pensamientos que nos dijeran que no vale la pena seguir, o incluso si alguien nos ha herido o decepcionado, y esto quisiera afectar nuestra fe, y quizá nuestros pensamientos nos dijeran que la vida en el mundo es mejor, no oigamos esa voz. Su mensaje podría llevarnos a un destino muy diferente al que Dios nos quiere dar. Mejor oigamos lo que dice este texto. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Cristo es fiel. Él no decepcionó al Padre. Él no nos decepcionó a nosotros, los receptores del Evangelio. Él fue fiel en toda manera. Si alguien nos afectara en algo, este texto nos dice: considera a Cristo, considéralo a Él. Cristo es fiel. Él fue fiel hasta la muerte. A Él también lo hirieron, su mismo pueblo no lo recibió, pero Él fue fiel. El mensaje de este día es: considera a Cristo. Toda persona puede fallar, toda persona puede herir o puede decepcionar. Aún nosotros lo hacemos, nadie es perfecto, pero consideremos a Cristo. Él fue fiel con el Padre, fiel con nosotros como apóstol, como sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo es fiel, y los suyos, los verdaderamente suyos, serán fieles hasta la muerte también. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó
el cordero